Hola, hoy les voy a hablar de dispositivos de flujo que operan en estado estacionario, concretamente de las toberas. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 5.30 de Sengel séptima edición. Es el primer ejercicio cuya solución voy a proponer, pero antes les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, como podemos observar, en este caso el libro trae su propio esquema. Acá está la entrada de la tubería, aquí está la salida. Para denotar las propiedades en la entrada, se va a utilizar como subíndice el número 1. Para denotar lo que vienen a ser las propiedades de salida, se va a utilizar como subíndice el número 2. Y previamente he marcado lo que viene a ser la frontera del sistema o la superficie de control. Lo que tenemos acá es la frontera del sistema, así que lo que está dentro de ella es lo que se conoce como volumen de control, que es lo que vamos a estudiar. También es importante recordar que en el caso de las toberas, que tienen una entrada y una salida, el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. En este caso lo voy a marcar como M.1 debe ser igual a M.2. Y las respuestas a la pregunta se las voy a ir dando en orden. La primera va a ser lo que compete a la pregunta A, que es determinar el flujo másico que está circulando por la tobera. En este caso, como tengo que el flujo másico en la entrada debe ser igual al flujo másico en la salida, puedo calcular tanto el flujo másico de entrada como el de salida y el resultado debe ser indiferente. Voy a utilizar para calcular el flujo másico la entrada. Esto es debido a que en la entrada posee la mayor cantidad de datos. Como podemos observar, tengo la velocidad y tengo el área. En el caso de la salida solamente tengo la velocidad pero no tengo el área. En la entrada tengo presión y temperatura, en la salida solamente tengo la presión. De hecho, la temperatura viene a ser la pregunta B. Así que para calcular el flujo másico voy a utilizar los datos de la entrada. Y también debo recordar que el flujo másico se puede plantear en función de la velocidad, el área y el volumen específico. Es decir, el flujo másico en la entrada va a ser igual a la velocidad en la entrada por el área de la entrada sobre lo que viene a ser el volumen específico de la entrada. Conozco la velocidad en la entrada, tiene un valor de 45 metros sobre segundo. Conozco el área de la entrada, tiene un valor de 110 centímetros al cuadrado, que debo pasarlos a metros al cuadrado, es decir, debo convertirlos. Entonces, un metro al cuadrado equivale a 100 centímetros elevados al cuadrado. Y con esto voy a obtener 0,011 metros al cuadrado, que será el área de la entrada en metros al cuadrado. Lo que no tengo es el valor de lo que viene a ser el volumen específico. Para calcular el volumen específico debo recordar que en este caso estoy trabajando con aire y voy a suponer que exhibe un comportamiento ideal. Eso quiere decir entonces que puedo plantear el volumen específico de la entrada como lo que viene a ser la constante del gas. En este caso voy a utilizar la constante del aire por la temperatura de la entrada sobre la presión de la entrada. En lo que compete a la constante del aire la puedo buscar en el apéndice de Sengel séptima edición, concretamente el apéndice A1. Y allí se establece que para el aire tiene un valor de 0,2870 o 0,287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. La presión en la entrada tiene un valor de 300 kilopascal y la temperatura en la entrada, en este caso, está en grados Celsius. Debo pasarlo a grados Kelvin. Para eso lo único que tengo que hacer es sumarle 273. Y así obtendré que la temperatura en la entrada tiene un valor de 473 Kelvin. Una vez que tengo la presión, la constante en este caso del aire y la temperatura, lo único que tengo que hacer es sustituir para determinar el volumen específico en la entrada. Entonces me quedará 0,2870 o 0,287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Multiplicando la temperatura en Kelvin, que tiene un valor de 473 Kelvin, sobre lo que viene a ser la presión de la entrada, que tiene un valor de 300 kilopascal. Y con esto voy a obtener lo que es el volumen específico en la entrada. Tiene un valor de 0,4525 metro cúbico sobre kilogramo. Una vez que tengo el volumen específico, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir la velocidad, el área y el volumen específico y voy a obtener lo que viene a ser el flujo másico en la entrada. Es decir, el flujo másico en la entrada va a ser igual a 45 metros sobre segundo.
multiplicando el área que tiene un valor de 0,011 metros elevados al cuadrado sobre lo que viene a ser el volumen específico que tiene un valor de 0,4525 metros cúbicos sobre kilogramo. Y con esto obtengo el flujo máximo en entrada. Debo recordar que es el mismo que la salida. Entonces tendría un valor de 1,0939 kilogramos sobre segundo. Y así he logrado determinar lo que viene a ser el flujo máximo en la entrada y que es el mismo de salida. Tengo la respuesta concretamente a la pregunta A. Ahora debo ir hacia la pregunta B. En el caso de la pregunta B necesito la temperatura del aire a la salida. Y para ello la estrategia que voy a seguir es la siguiente. Voy a determinar lo que viene a ser la entalpía específica de la salida. Y una vez que tenga el valor de la entalpía específica de la salida, voy a determinar el valor de la temperatura de salida del aire. Esto es debido a que la entalpía está íntimamente relacionado con lo que es la temperatura. Para lograr determinar lo que viene a ser la entalpía de salida, voy a plantear un balance de energía o primera ley para un volumen de control en estado estacionario. Y voy a valerme del hecho de que tengo el flujo máximo, en este caso permanece constante, es el mismo para la entrada como para la salida. Así que voy a expresar ese balance de energía en forma de tasa. Sería la tasa de transferencia de calor menos lo que viene a ser la potencia o cualquier forma de potencia asociada con el volumen de control debe ser igual al flujo máximo multiplicando a la entalpía de salida, que en este caso sería la entalpía específica y se llama H2, menos la entalpía en la entrada más un medio de la velocidad de la salida al cuadrado menos la velocidad en la entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la entrada menos la elevación de la salida. Debo recordarles también que yo previamente he subido un video donde describo lo que viene a ser las toberas y los difusores y allí coloco sus características más importantes, sus características relevantes. De hecho allí coloqué que esta era la ecuación o la forma de la primera ley o como íbamos a presentar el balance de energía para este tipo de dispositivos. También les realicé la acotación de que si no se hace ningún tipo de indicación sobre la transferencia de calor para los toberas y los difusores, ellos se asumen adiabáticos, es decir, que la tasa de transferencia de calor en este caso sería 0. Así que acá, como no se me dijo absolutamente nada sobre la transferencia de calor, voy a asumir que está operando de manera adiabática. En lo que compete a la potencia, no se en este caso imparte potencia al fluido ni se extrae potencia del fluido, es decir, que el término de potencia también es nulo. Y siempre se va a despreciar cualquier variación en la energía potencial gravitatoria y este viene relacionada con este término que tiene las elevaciones de la entrada y de la salida. Así que lo que me va a quedar es simplemente que 0 va a ser igual al flujo máximo multiplicando lo que viene a ser la entalpía en la entrada menos la entalpía en la salida más un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad en la entrada al cuadrado. De hecho, como el flujo máximo está multiplicando, si yo lo paso hacia el lado izquierdo, me va a quedar dividiendo y 0 entre cualquier cosa es 0, lo que quiere decir que puedo escribir esto como 0 va a ser igual a lo que viene a ser la entalpía de salida menos la entalpía en la entrada más un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Y de acá puedo despejar lo que viene a ser la entalpía de salida, que les recuerdo que es lo que yo deseo determinar, para en base a esa entalpía de salida determinar lo que viene a ser la temperatura de la salida. Es decir, puedo por ejemplo colocar que lo que viene a ser la entalpía específica de salida es igual al negativo de un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado más la entalpía específica en la entrada. Puedo plantear lo que viene a ser la velocidad de salida y entrada porque ya las tengo. Entonces puedo colocar por ejemplo que la entalpía específica de la salida será igual al negativo de un medio de lo que viene a ser la velocidad de salida, que tiene un valor de 180 al cuadrado, menos la velocidad de entrada, que tiene un valor de 45 al cuadrado. Y esto me va a quedar en metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado.
Ahora, hay un punto importante y es que debo convertir metro cuadrado sobre segundo cuadrado a unidades de energía sobre masa, porque estoy trabajando con entalpía específica y las unidades de la entalpía específica en el sistema internacional son kilojoules sobre kilogramo. Para eso voy a utilizar una conversión que establece que en este caso, un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y les recomiendo que le coloquen un ojo a esa conversión, porque es bastante importante y se utiliza muchísimo en los ejercicios de toberas y difusores. Siendo así, entonces tendría que la entalpía específica de salida va a ser igual a el negativo de 15,1875 kilojoule sobre kilogramo, más lo que viene a ser la entalpía específica en la entrada. Así que tengo una ecuación para determinar lo que viene a ser la entalpía específica en la salida. Pero para que me sea posible determinar ese valor de entalpía específica en la salida, necesito determinar lo que viene a ser la entalpía específica en la entrada, es decir, H1. ¿Cómo voy a determinar H1? Para determinar H1 voy a utilizar una tabla proveniente del Cengel séptima edición, concretamente la tabla de las propiedades del gas ideal aire. Es la tabla A.17 o A-17, como pueden darse cuenta acá, pueden observarlo acá. Acá tengo lo que viene a ser la temperatura y acá tengo lo que viene a ser la entalpía. Quiero la entalpía de entrada para poder determinar la entalpía de salida. Siendo así, entonces lo que necesito concretamente es la entalpía para la temperatura de 473 Kelvin. Como podemos observar, en este caso, la temperatura de 473 Kelvin no aparece en esa tabla, pero sí tengo 470 y 480. Así que lo que voy a hacer es realizar lo que se conoce como una interpolación lineal. Voy a interpolar entre estos dos valores. Para ello voy a utilizar esta tabla que previamente he construido. Voy a colocar acá lo que sería la temperatura, 470, 480 y la que tengo que es 473. Para 470 Kelvin, el valor de la entalpía específica es 472,24. Para 480 el valor de la entalpía específica es 482,49. Entonces necesito saber cuánto será para 473. Siendo así, lo único que voy a hacer es completar la ecuación que se utiliza para la interpolación lineal. Les recuerdo que la interpolación lineal no es más nada que una aproximación y se basa en una línea recta donde el valor que deseo determinar, en este caso sería h, va a constituir la columna de la y el que tengo se va a constituir la columna de las x. Este va a ser y1, este va a ser y2, este va a ser x1, este va a ser x2 y este va a ser x. Y concretamente lo único que voy a hacer es llenar lo que viene a ser la ecuación de una línea recta. A y2 le voy a quitar y1. Entonces acá lo que voy a anotar es simplemente 482,49 menos 472,24. Esto va a estar sobre lo que viene a ser x2 menos x1, que en este caso es 480 menos 470, multiplicando a x, que es 473, menos x1, que es 470, más lo que viene a ser y1, que es 472,24. También les recuerdo que hay calculadoras que realizan la interpolación lineal. Acá me va a quedar esto en kilojoules sobre kilogramo. Y también, si quieren, buscar en una lista de reproducción en mi canal que se titula Manejo de la tabla de vapor. Allí hay ejemplos de interpolación. Entonces, al sacar esta cuenta de acá, voy a obtener lo que viene a ser el valor de la entalpía en la entrada. Ese valor me da 475,225 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, les recuerdo que deseo la temperatura en la entrada, la entalpía en la entrada, porque una vez que tengo la entalpía específica en la entrada, puedo determinar la entalpía de salida. Así que ahora me es posible determinar la entalpía de salida. La entalpía en la salida tendrá un valor de menos 15,1875 más 475,225. Y esto va a estar en kilojoule sobre kilogramo. Y con eso
voy a obtener que la entalpía de salida tiene un valor de 460,0375 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, una vez que tengo la entalpía en la salida, debo recordar que la pregunta concretamente, acá la tenemos anotada, la pregunta es la temperatura del aire a la salida. Mi propuesta fue determinar la entalpía de salida y una vez que tenga la entalpía de salida, encontrar la temperatura de salida. Para determinar la entalpía de salida, planteé lo que es el balance de energía a la tobera y despejé la entalpía de salida. Me quedó en función de la entalpía de entrada. Con la temperatura de entrada y ayuda de la tabla del Cengel, me fue posible determinar lo que era la entalpía en la entrada. Ahora, tuve que interpolar porque el valor de 473, que es el valor de la temperatura de entrada, no aparecía en la tabla. Interpolé, determiné lo que es la entalpía en la entrada. Una vez que tengo la entalpía en la entrada, entonces calculé la entalpía en la salida. ¿Qué debo hacer ahora para determinar la temperatura de salida? ¿Qué es lo que deseo? Nuevamente voy a hacer uso de la tabla del Cengel. Esta vez lo que tengo sería el valor de la entalpía. Concretamente, la entalpía de salida tiene un valor de 460,0375. Y cuando yo busco ese valor de la entalpía en la entrada, no lo tengo. Lo que sí tengo es el valor de 451,80 que está ubicado acá y el valor de 462,02. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta? Mi propuesta va a ser interpolar nuevamente, solo que ahora voy a interpolar entre estos valores para determinar lo que viene a ser la temperatura. Por ejemplo, debería anotar 451,80 y debo anotar 462,02. Para 451,80, que es el valor de entalpía, la temperatura tiene un valor de 450. Y para lo que es 462,02, la temperatura tiene un valor de 460. Y lo que deseo es determinar el valor de la temperatura para 460,0375, que es el valor de la entalpía de salida. Siendo así, nuevamente me corresponde llenar la ecuación de interpolación lineal. Les recuerdo, esta columna va a constituir la X, esta columna va a constituir lo que sería la Y. Entonces tendríamos 460 menos 450 sobre 462,02 menos 451,80 multiplicando a 460,0375 menos 451,80 más 450. Y esto va a estar en Kelvin. Una vez que tengo expresada lo que es la ecuación de interpolación lineal, puedo determinar el valor de la temperatura número 2. Y así voy a obtener que la temperatura número 2 tiene un valor de 458,06 Kelvin. La puedo expresar también en lo que viene a ser grados Celsius, ya que la respuesta, en este caso, trae respuesta en el libro, está expresada en grados Celsius. Para eso simplemente debo convertirla de Kelvin a Celsius, debo quitarle 273 y voy a obtener que la temperatura número 2 o la temperatura de salida tiene un valor de 185,06 grados Celsius. Y así he logrado darle respuesta a lo que sería la pregunta B. Y me quedaría solamente la pregunta C. En este caso, para la pregunta C, deseo determinar lo que viene a ser el área de salida. Nuevamente, puedo utilizar la ecuación de flujo másico. Debo recordar que yo tengo el valor de flujo másico, ya que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Si yo planteo lo que viene a ser el flujo másico de salida, lo puedo plantear en función de lo que es la velocidad de salida, el área de salida y el volumen específico de la salida. En este caso, me corresponde despejar lo que viene a ser el área de salida, que es lo que deseo determinar. Entonces, al despejar el área de salida, me quedaría que va a ser igual a el flujo másico en la salida multiplicada por el volumen específico de la salida sobre la velocidad de salida. Tengo el flujo másico de salida porque tiene el mismo valor que el de la entrada. Es decir, que el flujo másico de salida para mí tiene un valor de 1,0939 kilogramos sobre segundo.
tengo la velocidad de salida. Debo recordar que la velocidad de salida tiene un valor de, en este caso, 180 metros sobre segundo. Lo que no tengo viene a ser el volumen específico de la salida. Pero nuevamente, puedo plantear el volumen específico en función de lo que viene a ser la constante del gas, que en este caso es aire, multiplicando la temperatura de salida en Kelvin, que ya la tengo, sobre la presión de la salida. Así que voy a utilizar la constante del aire, que es 0.2870 o 0.287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, multiplicando a lo que viene a ser la temperatura de salida o la temperatura número 2, que tiene un valor de 458,06 Kelvin, sobre lo que viene a ser la presión de salida. En este caso, la presión de salida tiene un valor de 100 kilopascal. Y con esto obtengo lo que es el volumen específico en la salida. El volumen específico en la salida tiene un valor de 1,3146 metros cúbicos sobre kilogramo. Una vez que tengo lo que es el volumen específico en la salida, lo único que tendría que hacer es sustituir, y así logro determinar el área número 2 o el área de salida. Entonces sería el flujo másico, que tiene un valor de 1,0939 kilogramos sobre segundo, multiplicado por el volumen específico, en este caso, que tiene un valor de 1,3146 metros cúbicos sobre kilogramo. Todo esto sobre lo que viene a ser la velocidad de salida, que tiene un valor de 180 metros sobre segundo. Y así obtengo el valor del área de salida. El valor del área de salida será 0,007989. Debo recordar que esto me va a dar en metros al cuadrado. Si quiero o si deseo el valor del área de salida en centímetros al cuadrado, todo lo que tengo que hacer es convertir. En este caso, obtendría un valor para el área de salida de 79,89 centímetros al cuadrado. Y así obtendría lo que sería la respuesta de la parte C. Y está listo por completo el problema.